Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Hoy les voy a hablar de algo que se está hablando mucho últimamente, pero oí decir a alguien, no recuerdo dónde, que se hablaba mucho de la caída de la dictadura cubana, de cuándo se iba a producir, pero que se hablaba poco del periodo de transición, que no había programas que hablaran de esto. Y pienso que están muy equivocados. La oposición en Cuba desde 1995, cuando se creó Concilio Cubano, viene hablando del día después. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se quiere hacer? ¿Y cómo se debe hacer este proceso de transición? Lógicamente, los tiempos van cambiando y los planes igual. No es uno solo, son varios. Y hoy tendremos junto a nosotros a Dagoberto Valdés, doctor en Humanidades y director del Centro de Estudios Convivencia, que viene hace años, más de 10 años, trabajando en un proyecto para la transición democrática en Cuba. Y bueno, en este programa él nos explicará desde cuándo vienen trabajando en ello, qué es el Centro de Estudios Convivencia y quienes han conformado este proyecto que comprende más de 20 situaciones o condiciones que deben tenerse en cuenta a la hora de hacer el tránsito hacia la democracia en Cuba. Hoy vamos a hablar de un proyecto para la transición en Cuba. Sabemos que tú estás sufriendo represión igual que tu equipo desde hace décadas y a lo que iba. Dinos ahí, ¿qué cosa es el Centro de Estudio Convivencia, Dado? Ok, bueno, el Centro de Estudios Convivencia es un laboratorio de ideas y propuestas. Es lo que se conoce comúnmente como un think tank, en este caso independiente, plural, no partidista, que nació en Pinar del Río, Cuba, hace 12 años, en 2014. Venía ya de la revista Convivencia, que también de alguna manera era un repositorio, es un repositorio de pensamiento, pero con las características de un think tank y con un itinerario de pensamiento y propuestas para Cuba, comenzamos en el 2014. Entonces teníamos sede en Pinar del Río y hacíamos 2 encuentros de estudio. Uno en Pinar con personas de toda Cuba, no muy numerosas porque el espacio era acotado, y otro encuentro en FIU, en la Universidad Internacional de la Florida. Entonces, concebimos el equipo del Centro de Estudios Convivencia concibió este itinerario de pensamiento y propuestas para Cuba, para el futuro de Cuba, hace 12 años. Y así el primer informe sobre la economía cubana, en aquel momento, ya después fue actualizado 2 veces, salió en el 2015 y ha merecido actualizaciones. Y así después hemos hecho cada año 2 temas de estudio, hasta llegar a publicar 20 informes de 20 sectores o temáticas para el futuro de Cuba. Y esos informes están disponibles en nuestra página web, en nuestro sitio web, que tiene la dirección www.centroconvivencia.org, centroconvivencia.org. Entonces, Dago, podemos colegir que este catálogo que ustedes
proponen y dan a conocer ahora, no apareció por arte de magia, lleva un trabajo serio, profundo. Sí, estoy aclarando para poner las cosas en su lugar. Gabo, dime, ¿ibas a decir algo, Gabo? No, no, te dice que es así, que efectivamente no es algo que surgió, y de hecho yo voy a agregar algo, Dago, si me lo permites, no es algo que surgió de ahora los comentarios de Donald Trump o Marco Rubio, digamos, o a partir de qué, sino que es algo que ya se venía trabajando de antes, ¿no? Hay que prever. Martí decía, en prever está todo el arte de salvar. El intento más participativo de las propuestas que se han presentado, porque, y además es el primero que se hizo entre la isla y la diáspora, en igualdad de condiciones, con participación presencial. Entonces esto dio trabajo, está dando trabajo, no se ha terminado, pero nos ha permitido presentar este catálogo con 20 informes bien estudiados por académicos, expertos, ciudadanos interesados en esos temas. Y en esos informes de estudios aparece la visión, vamos a poner un ejemplo, sobre el sistema de educación en el futuro de Cuba. Entonces aparece la visión del sistema de educación que esperamos para Cuba, después objetivos que había que conseguir para alcanzar esa visión, después estrategias como camino para alcanzar esos objetivos, acciones concretas y leyes complementarias, leyes que llevarían a asegurar en un marco jurídico este sistema educativo. Y así tenemos de 20 temáticas: educación, salud, agricultura, marco jurídico y tránsito constitucional, relaciones internacionales y servicio exterior, el cuidado de las personas mayores, el aporte de la diáspora en un proceso de transición y en la reconstrucción de Cuba, el daño antropológico y su sanación, ética, política y religión, cómo enfrentar la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad ciudadana, identificados como los 3 más graves problemas en una democracia incipiente, y así sucesivamente. Dago, hablaste de prever y quiero oír tu criterio, porque cuando se le habla a mucha gente, y de esto hemos tocado temas acá, a la gente de transición, la gente se eriza y muchos piensan que el cambio en Cuba es quítate tú que me pongo yo y ya está todo hecho. Y por lo que tú demuestras y la vida va demostrando es que hay que hacer un proceso de transición que abarque todo un grupo de problemas que hay que resolver en Cuba, porque pienso, Dado, que en Cuba hay que hacerlo casi todo nuevo. ¿Cómo tú ves este proceso de transición? Por supuesto, otro de los informes me voy a basar no solo en mi opinión personal, que no valdría tanto, sino en el mismo informe sobre transición pacífica en Cuba, que es el informe número 12, que tiene el aporte de más de 60 personas. Porque esto es otra cosa, el promedio de participantes está entre 45 y 60, el rango de participantes, 45 o 60 personas de la isla y de la diáspora. En total, en los 11 años, han participado 991 personas en los informes. Bueno, el caso, algunas se repiten evidentemente. Bueno, pues lo que me preguntas de la transición, hay que distinguir entre transición del poder político y transición hacia un sistema democrático y hacia la reconstrucción de la nación cubana. Son 2 procesos que comúnmente se confunden. Hay una transición que es la que piensa la mayoría, que es el cambio de jefatura, el cambio de
de liderazgo o de poder. Y eso evidentemente es una parte, pero el verdadero proceso de transición, según el Centro de Estudios Convivencia, está en el paso, de ahí la palabra transición, en el paso de una sociedad totalitaria o post-totalitaria a una sociedad democrática que sepa participativamente, en una democracia de calidad, regir los destinos de la nación en todos los aspectos de la vida y no solo en el gobierno, porque volveríamos a caer en una participación restringida a las elecciones cada 4 o cada 5 años, y el resto se lo dejaríamos a un sistema autoritario, populista, como saliera. De manera que tener desde ahora unas visiones consensuadas entre la isla y la diáspora, detalladamente con los contenidos, y aquí me detengo, el asunto no es que yo quiera que cambie la educación en Cuba o que cambie la agricultura, que es otro informe, sino hacia dónde cambiar. Entonces, eso es importante. A mí se me congeló esto. Casi siempre, ¿sí? No, sigue, Dago, sigue. Sí, casi siempre lo que se hacen son deseos, se publican deseos. Y en realidad los deseos son muy buenos, las intuiciones son muy buenas, pero las previsiones son mejor. Dago, yo tengo dos preguntas para hacerte. Y la primera tiene que ver con otro de los, no sé si llamarlo mitos o, o ideas que dan vueltas por ahí, muchas veces, que tiene que ver con la sociedad civil cubana, la oposición cubana, los demócratas cubanos no tienen la capacidad de llevar adelante un proceso de transición. Y yo te escucho y hablas de expertos ingenieros, ambientalistas, arquitectos, evidentemente filósofos, gente formada en diferentes juristas. Al leer el trabajo uno nota que hay cierto bagaje, entonces uno se pregunta, ¿es tan así? No hay, o hay. Y si hay, ¿dónde? ¿Fuera, dentro, en ambos lados? Te voy a hablar desde mi experiencia personal y la experiencia del Centro de Estudios de Convivencia. No es que solo que hay, así perentoriamente. Nosotros hemos comprobado en todos los sectores que pueden ser revisados en nuestro sitio web, centroconvivencia.org, en todos ellos han participado especialistas, por ejemplo en educación o en marco jurídico, constitucionalistas. Yo, para decírtelo brevemente, no solamente creo, sino que tengo la prueba durante 11 años en diferentes sectores, los principales sectores de la vida pública, que Cuba cuenta con personas no solamente capacitadas desde el punto de vista académico, científico, técnico, filosófico, ético, sino que hay una riqueza. Yo creo que uno de los vamos a decir, legados, tanto dentro como fuera del pueblo cubano, es esa capacidad de reinventarse, y hay personas de una formación increíble, magnífica. Y tú me preguntabas dónde. Bueno, pues asombrosamente, pero para nosotros no, porque siempre hemos trabajado en el ámbito de la iglesia con personas muy formadas dentro de Cuba. Pero recuerden que estos encuentros se han realizado aquí y allá. Y en ambos sectores, incluso nos ha asombrado
que especialistas de dentro de Cuba han mantenido el debate durante el encuentro de estudio al mismo nivel de los especialistas en la diáspora, con la diferencia de, vamos a decir, el know-how de las personas que viven fuera de Cuba, porque viven en una sociedad libre. Pero aparte de eso, que creo que es el aporte, creo no, lo dice el informe también del aporte de la diáspora, uno de los aportes es el cómo hacer, el know-how, cómo hacer cada uno de los oficios o servicios públicos, pero a nivel de conocimiento, de ética y también de liderazgo, de capacidad de llevar adelante, por ejemplo, la transición en el ámbito de la educación. Voy poniendo ejemplos así aleatorios, pues hay personas que podrían dirigir, porque tienen capacidad también de trabajo en equipo, que es otro de los elementos que nosotros priorizamos mucho. Personas capaces de trabajar en equipo y no egos aislados, francotiradores, electrones libres. Precisamente el método que hemos utilizado, que es el método parlamentario, supone la participación y ha logrado la participación de todos los participantes. Preguntarte si esta propuesta que ustedes vienen trabajando desde hace tantos años funciona por piezas independientes o si se trata de una estructura total. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo tomar, por ejemplo, el capítulo de economía y aplicar solo ese capítulo sin aplicar el de constitución, por ejemplo, o es necesario aplicar más o menos todos al mismo tiempo. Es una excelente pregunta, Hernán. Evidentemente, si queremos una transición de la nación cubana y no solo una transición política, es decir, la reconstrucción de Cuba hacia una nueva república, pues estos informes, estas propuestas son sinérgicas y holísticas. Es decir, no puede haber un cambio en la agricultura en Cuba si el marco jurídico y la Constitución no establecen vamos a decir, el marco judicial que permita la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a cualquier poder. Y por otro lado, el ejercicio de la libertad personal es indispensable para la sanación del daño antropológico, porque no hay persona sana sin ejercicio de la libertad, pero también de la responsabilidad. Es decir, libertad y responsabilidad son las dos caras de la misma moneda. Luego, se puede en un futuro, cuando ya haya un marco jurídico, cuando ya haya una estabilidad social, pues unos especialistas pueden tomar un equipo de especialistas, siempre un equipo de especialistas o de personas interesadas puede tomar un informe por su parte, pero sabiendo que ese informe chocará inmediatamente con otros sectores que les son coadyuvantes, que complementan su trabajo. Por ejemplo, hay un informe de cultura. La cultura en el pasado, en el presente, en el futuro de Cuba. ¿Cómo va a haber un sistema educativo si no se tiene como referente las raíces fundacionales, históricas, culturales, religiosas de la nación cubana? Es por eso que tan fácilmente entró un sistema foráneo, extraño, europeo, alemán, el marxismo, porque precisamente el sistema fue destruido, el sistema educativo fue destruido para poner una cultura extraña. Tienes en esa pregunta toda la razón del mundo. Es un trabajo de carácter global, holístico, que no es la suma
mecánica aritmética de un proyecto, de un informe más el otro, sino que además de ser coadyuvantes o sinérgicos, tienen en común unos principios éticos que si uno lee los resúmenes que aparecen en el catálogo y pone en un buscador la palabra persona humana o la palabra persona y la otra palabra o frase bien común, verán que en todos esos sectores se pone, como quería Martí, como también establece la doctrina social de la Iglesia, pero sobre todo nuestra herencia cultural, la dignidad plena de la persona humana y todos sus derechos. Ese es el principio del origen de nuestras propuestas. Y el otro, la otra columna que se haya presente en toda la filosofía de cada sector, es la búsqueda del bien de todos con la participación de todos, con todo y para el bien de todos, que le hemos llamado el bien común, que no es, y aprovecho también porque este programa es muy esclarecedor, que no es un bien comunitario, es decir, o comunista o socialista, sino el bien común, tal como se conoce en el mundo, es la creación de las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales que permiten a cada ciudadano su pleno desarrollo, de manera que es como el hábitat para lograr la plena dignidad de la persona humana y no caer en los individualismos egoístas. Como ves, no es técnico solamente las propuestas, sino que hay el deseo de que la nueva república, la Cuba reconstruida, esté basada en estos dos principios filosóficos y vamos a decir éticos fundamentales. Dago, es bueno las cosas que tú has dicho, y cuando yo te oigo a ti, cuando oigo a Librado Linares, cuando oigo a Elías Amor, cuando oigo a Cuesta Morúa, cada uno con sus diferencias desde el punto de vista de cómo hacer esa transición, yo digo, en Cuba hay gente capaz de llevar adelante el proceso de transición. En Cuba hay gente capaz de sacar adelante el país. Y cuando digo en Cuba me refiero también a la diáspora, porque se cuestiona y veo por ahí diciendo, y cuando tú los ves, lo que hablan, dice, están menospreciándonos. Y yo pienso que en Cuba, o los cubanos, tenemos capacidad para dirigirnos, claro, con la ayuda de muchos, pero hay capacidad en Cuba y hay conocimiento en Cuba para esto. Y creo que este trabajo del Centro Convivencia es una clara prueba de que eso que dices, Pedro, es muy cierto. Dagoberto, para cerrar, desde este año 2026, por motivos que te vas a dar cuenta, estamos siempre haciendo una misma pregunta para cerrar, y que es un poco especulativa, lo sé, pero también esperemos que nos llene de esperanzas, y que tiene que ver con cuándo se acaba esto, cuándo vuelve la libertad, la democracia y la dignidad, como decías tú, a Cuba. Claro, teniendo siempre en cuenta que no somos adivinos, pero lamentablemente sí, intentamos ser analistas de la realidad. Nuestra esperanza es una esperanza realista, es decir, que brota no de la especulación, sino de tejer los distintos elementos, informaciones coordenadas de la realidad que estamos viviendo. Y si uno se pone a tejer circunstancias, si uno hace el ejercicio de hilar aquellos elementos que conforman el ámbito de lo político, de lo social y de lo económico con relación a Cuba, la única conclusión posible, realista, insisto, hay otras muchas posibles, pero que no están afincadas en el análisis de la realidad.
y en eso Convivencia y antes, el Centro de Formación Cívica y Religiosa, llevamos 30 años haciendo análisis de la realidad, pero no de aspectos de la realidad, sino del tejido de la realidad, es decir, de lograr integrar los elementos que determinan el momento actual. Y yo he escrito en mis lunes, en mi columna de los lunes, varias veces, y sigo insistiendo, ese futuro está aquí ya. No el año que viene, no el otro año, hombre, evidentemente habrá años por venir para llevar a cabo la reconstrucción del país. Pero el futuro no es ya una perspectiva de cuántos años, de cuántas décadas, de cuántos quinquenios. No, ese futuro está aquí ya, pero no porque lo diga alguien iluminado, sino porque un equipo que estudia las distintas coordenadas de la realidad tiene ellos mismos, nosotros, yo personalmente, una esperanza realista. Y ante la realidad que es tosuda, todo otro propósito, atrincheramiento, ideología, discurso demagógico, falla, porque la realidad es convincente y es además comprobable. De manera que el que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para oír, que oiga, que ya las señales de los tiempos, decía Medardo Vitier, el más grande filósofo del siglo XX cubano, son señales en la noche que solamente pueden ver los guiadores de la nación. Eso se refería a Varela, a Martí, pero no tenemos que quedarnos en el pasado. Hay muchos cubanos aquí y dispersos por el mundo, como son ustedes dos, que ya están trabajando con los pies puestos en ese futuro. Y yo se los agradezco de todo corazón. Dago, perdón, Pedro, adelante. No, yo solo quería darle las gracias a Dago. Siempre es instructivo y se aprende contigo, y que nos hayas dedicado tu tiempo a aclarar, a hablar sobre una Cuba futura. Muchas gracias, Dago. Me sumo, como siempre, al agradecimiento a Dago, que siempre nos enriquece, nos ayuda a pensar, así que eso se aprecia muchísimo y siempre recibe este programa con mucho afecto. Espero, como digo en otras ocasiones, que el programa les haya interesado y conozcan que la oposición en Cuba lleva años trabajando en el día después, y este proyecto de Dagoberto Valdés y del Centro Convivencia, con el grupo de personas que han trabajado con él, es muy importante tenerlo en cuenta. Un saludo a todos, hasta la próxima.